Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de electrónica básica. En esta oportunidad estaremos viendo la ley de Ohm aplicada a circuito paralelo. Entonces vamos a montar un circuito paralelo de dos resistencias. Vamos a utilizar dos resistencias de 1 kilo ohm. Entonces las unimos y ahí tenemos nuestro circuito paralelo. Ahora vamos a alimentar con una batería de 3 voltios nuestro circuito paralelo. Entonces alimentamos por este extremo con el positivo y alimentamos por este extremo con el negativo. Y ahí ya tendríamos nuestro circuito por el cual estaría circulando una corriente. Entonces tendríamos que ver cuál es esa corriente. Sería una corriente total, ya que en los circuitos paralelos se cumple otra ley, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, donde dice que la suma de las corrientes es igual al total de la corriente que entrega nuestra fuente de alimentación. Entonces, eso quiere decir que por la resistencia 1 circula una corriente y que por la resistencia 2 circula otra corriente. Eso es gracias a que están conectadas en paralelo. Serían dos corrientes distintas que sumadas daría como resultado el total de la corriente que está entregando nuestra fuente a nuestro circuito paralelo. Entonces veamos cómo medir eso. Vamos a abrir nuestro circuito. Primero vamos a ver la corriente total. Entonces vamos a traer nuestro multímetro, lo colocamos aquí y vamos a medir amperios. Entonces seleccionamos amperaje, abrimos nuestro circuito, conectamos nuestro multímetro y damos iniciar simulación y tendríamos un total de 5.88 miliamperes. Entonces esta corriente se divide en cada una de las resistencias. Entonces por cada una de las resistencias va a circular una corriente, y como las dos resistencias son del mismo valor y no hay ningún otro componente agregado, entonces estaríamos dividiendo esta corriente entre dos, y esa sería la corriente que va a circular por cada una de las resistencias. Entonces comprobemos eso. Vamos a abrir nuestro circuito aquí y vamos a utilizar otro multímetro. Vamos a ir ampliando un poco más nuestro circuito para tener mayor comodidad. Entonces la línea que conectaba las dos resistencias, ahora las vamos a unir de esta manera. Le damos iniciar simulación y podemos observar que nos da un resultado erróneo, porque este multímetro no está configurado en amperios para medir corriente. Entonces seleccionamos eso y ahora sí. Entonces dice que tenemos una corriente total para nuestro circuito paralelo de 5.88 miliamperes y que en la resistencia 2 cae 2.94, que sería aproximadamente la mitad de esta corriente. Entonces la otra parte de la corriente cae en esta resistencia. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? Veamos, abrimos este circuito y abrimos este otro. Vamos a traer otro multímetro y en este caso conectaríamos el multímetro directamente a las resistencias, y estas dos líneas irían directamente a la fuente. Entonces aquí vendrían por este extremo. Entonces es la misma conexión, lo único que estamos abriendo los circuitos para poder agregar nuestros multímetros y poder medir amperaje. Ahora iniciamos la simulación y podemos observar que tenemos exactamente la misma corriente en cada una de las resistencias. Esto solo se pudo lograr en esta ocasión porque las dos resistencias son del mismo valor. ¿Qué sucede si una de las resistencias tiene un valor distinto? Por ejemplo, esta que fuera de 220 ohms. Cambiamos, iniciamos la simulación
y podemos observar de que ya la corriente ya no es igual. De hecho, la corriente total es mayor porque la resistencia total es menor, y al reducir la resistencia aumenta la corriente. Ahí se cumple la ley de Ohm. Entonces, la pregunta es cómo obtener estos resultados o estos datos, realizando los cálculos, utilizando lo que es la ley de Ohm. Entonces, vamos a poner nuevamente nuestra resistencia de 1 kilo ohm y vamos a hacer los cálculos. Lo primero que nada que debemos hacer es reducir nuestro circuito. Entonces, vamos a traer un equivalente, un circuito equivalente que sería, vamos a ver, vamos a traer la fuente. Y vamos a traer una resistencia. ¿Por qué una resistencia? Esta resistencia sería la resistencia total equivalente que tenemos en este circuito. Entonces, esto solamente es para representar el circuito de una manera más simplificada. Ok, entonces si podemos observar, esta resistencia va a representar la resistencia total. ¿Y cuál sería la resistencia total del circuito original? Sería el paralelo de las dos resistencias, y dos resistencias del mismo valor en paralelo, ¿cuál es el total? Entonces, vamos a dejar la simulación iniciada. Yo ya el valor ya lo tengo presente. Este me estaría dando un total de 500 ohm. Lo vamos a dejar configurado. 500 ohms. Vamos a agregar el multímetro de una sola vez para dejar esto ya establecido. Pero vamos a observar cómo obtener ese valor de esa resistencia. Ok, solo falta configurar lo que mida corriente en amperaje. Y ahí tenemos el resultado. O sea, una resistencia de 500 ohm equivale a dos resistencias en paralelo de 1 kilo ohm. Entonces vamos a obtener esos resultados. Veamos cómo. Bien, entonces tengamos presente primero la fórmula de la ley de Ohm. Necesitamos obtener la corriente total. Para obtener la corriente total, se dice que I sería igual a voltaje entre la resistencia. Entonces, sería el voltaje de la fuente y la resistencia total. Ahora, ya tenemos el voltaje, pero la resistencia total no la tenemos. Vamos a obtenerla. Y la fórmula es resistencia total es igual a R1 por R2. Y esto entre R1 más R2. Entonces, si sustituimos, vamos a obtener lo siguiente, que la resistencia total va a ser igual, vamos a mover un poco esto, sería igual a 1000 ohms por 1000 ohms. Esto dividido mil ohms más 1000 ohms. Ahora el resultado sería el siguiente. Vamos a traer nuestra calculadora. Mil ohms por 1000 ohms nos da 1.000.000. Entonces lo podemos ir escribiendo. Entre sería 2000 en la parte inferior, porque 1000 más 1000 es 2000.
Entonces lo vamos a escribir. Y el resultado, si traemos la calculadora nuevamente, vamos a borrar 1.000.000 de ohms entre 2000 nos da 500 y ese es el resultado, ¿verdad? Entonces la resistencia total sería igual a 500 ohms. Si hacemos la fórmula de la ley de ohms, entonces vamos a obtener lo siguiente, que la corriente va a ser igual al voltaje, que serían 3 voltios de nuestra batería, entre la resistencia total, que son 500 ohms. Aquí vamos a escribir las unidades, 3 volts, 500 ohms. Y si traemos nuestra calculadora, vamos a borrar todo, que 3 volts entre 500 ohms nos da 0.006. Eso lo multiplicamos por 1000 y nos da 6 miliamperes. Son valores aproximados, entonces los podemos utilizar. Aquí la corriente va a ser igual a 6 miliamperes, que es igual a 0.006 amperes. Okay, ahí tenemos ese dato. Ahora necesitamos saber o cómo obtener la corriente que circula por cada una de las resistencias. Entonces vamos a escribir que la corriente en R1 va a ser igual al voltaje entre el valor de la resistencia 1. De igual manera, vamos a dejar eso ahí, que la corriente en R2 va a ser igual al voltaje entre R2. Ahora vamos a hacer el cálculo, que sería la corriente en R1 va a ser igual al voltaje que cae en R1. En este caso, como están en paralelo, el voltaje sería el mismo voltaje de la fuente. Entonces serían 3 voltios entre 1000 ohmios. Entonces 3 voltios entre 1000 ohms. Si hacemos este cálculo, vamos a ver el resultado. Traemos la calculadora. 3 volts entre 1000 nos da 0.003. Entonces eso equivale a 3 miliamperes. Si hacemos la multiplicación por 1000, ahí tenemos los 3 miliamperes. Entonces sería la corriente en R1 igual a 3 miliamperes. Esto también es igual a 0.003 amperes. Y como el valor de R2 es idéntico, vamos a obtener el mismo resultado. Lo podemos hacer para comprobarlo, pero ya está de más. Entonces la corriente en R2 es igual al voltaje, que serían 3 volts entre 1000 ohms. Si esta resistencia fuera de un valor diferente, entonces lo agregaríamos aquí. Entonces estos serían ohms y por ende ya tendríamos realizado la operación, ya que son los mismos datos de la parte superior. La corriente en R2 es igual 3 miliamperes o 0.003 amperes, que es igual a 3 miliamperes. Y si sumamos 3 miliamperes más 3 miliamperes, tendríamos la corriente total de 6 miliamperes. Y ahí tenemos los valores. Esto lo vamos a llevar a la práctica ahora y vamos a comprobar estos datos. Ok, entonces estamos en la práctica y vamos a hacer el montaje de nuestro circuito
que consiste en dos resistencias de 1 kilo ohm cada una, conectadas en paralelo. Entonces vamos a comprobar que las dos resistencias sean de 1 kilo ohm. Ahí tenemos la primera resistencia es 1 kilo ohm aproximadamente, y la segunda resistencia, ahí tenemos aproximadamente 1. Ahí está, pues ahí tenemos 1 kilo ohm aproximados. Entonces para conectar en paralelo lo hacemos sobre las mismas columnas, una resistencia, estamos usando la protoboard para sostener nuestras resistencias, y aquí estaríamos conectando la segunda resistencia, y ahí están conectadas en paralelo. Entonces si yo aplico un voltaje, por ejemplo aquí tengo 3 voltios según el ejercicio que hicimos en Tinkercad, vamos a medir, ahí tenemos 3 voltios aproximados. Entonces si lo conectamos a nuestro circuito, ahí estaríamos haciendo circular una corriente de aproximadamente 6 mA, 5.88, son datos aproximados. Entonces vamos a comprobar que esa corriente realmente sea de ese valor según el ejercicio que hicimos en Tinkercad. Entonces vamos a cambiar nuestro multímetro para medir miliamperes. Vamos a poner la punta roja en la conexión de miliamperes, cambiamos nuestra perilla a miliamperes y abrimos nuestro circuito. Entonces quitamos la conexión positiva y de nuestra fuente, y ahí vamos a conectar la punta roja de nuestro multímetro, y la punta negra la conectamos donde estaba antes el caimán de nuestra fuente, el caimán rojo de nuestra fuente. Entonces si podemos observar en nuestro multímetro, ahí nos dice 6.19 miliamperes, o sea tenemos aproximadamente los 6 miliamperes que decía el ejercicio. Ahora lo que debemos de comprobar es si realmente la corriente se divide en los circuitos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar otro caimán para conectar otra línea de alimentación siempre, y en esta ocasión vamos a mover de una de las columnas una resistencia, y ahí vamos a conectar nuestro caimán, y por ahí estaría circulando una corriente, y la punta negra la vamos a poner sobre la otra resistencia, y ahí podemos observar que tenemos 3 miliamperes. Entonces la corriente se ha dividido, y por eso obtenemos la mitad, porque las dos resistencias son del mismo valor. Ok, entonces si cambio la conexión del caimán negro, del caimán verde a la otra resistencia, y mido donde estaba el caimán verde, ahí tengo los 3 miliamperes. Ok, entonces si la corriente se divide por igual, si yo cambio una de las resistencias, por ejemplo esta que era de 1 kilo ohm, la voy a cambiar por una de 220 ohms, vamos a observar que la corriente varía. Entonces vamos a ver la corriente que circula por acá, y ahí podemos observar que por ejemplo por la resistencia de 220 ohms circula una corriente de 13.85 miliamperes. Si esto lo cambiamos, y que por la resistencia de 1 kilo ohm circulan 3.14 miliamperes. Entonces ahí hemos comprobado los datos que nos ha dado la simulación y los cálculos que hemos hecho utilizando la ley de Ohm, pues para comprobar que todo esto sea correcto. Entonces esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.